Dios les bendiga grande, rica y maravillosamente en este nuevo día. Que la gracia y la paz de Dios esté con todos ustedes en Cristo Jesús. Bueno, el día de hoy vamos a responder un interrogante, una pregunta o petición que nos han hecho sobre un tema en específico. Y es, ¿qué debe esperar o cómo se debe comportar una persona que se convierte a Cristo, que es nuevo y que va por primera vez a una congregación o a una iglesia? Entonces, ¿qué consejos o qué parámetros se le dan a esta persona nueva cuando recién ingresa? ¿Qué debe esperar? ¿A qué se va a enfrentar? ¿Cierto? Entonces, hemos hecho algunos parámetros básicos de qué hacer o qué esperar, qué se va a encontrar cuando llegue como nuevo a una congregación. Porque es que muchas congregaciones, aunque quieren atraer muchas personas más a los pies de Cristo, a veces no están preparadas para recibirlos. Y entonces los tratan como si ya fueran viejos, como si tuvieran años en el Evangelio, años siguiendo a Cristo, y resulta y pasa que terminan aburriéndolos o los otros terminan incluso hasta espantados sin saber cómo hacer las cosas. Entonces, hoy vamos a tratar un poco este tema y vamos a verlo desde varios puntos de vista, ¿cierto? Cuando la persona acepta a Cristo, cuando la persona decide seguir el camino de la salvación, entonces, ¿a qué se va a enfrentar? ¿A qué va a llegar? ¿Cómo debe tener su mente preparada para este cambio? Porque es un cambio. Muchas veces no se entiende esto y se le da un mal manejo, y muchas personas de las que quisieron seguir a Cristo lo que terminan es decepcionándose, aburriéndose, con falsas esperanzas y volviendo atrás. Entonces, el programa de hoy es esto: ¿cómo o qué debe esperar una persona cuando se convierte a Cristo? ¿Listo? Entonces, la persona recién convertida lo primero que debe saber y entender que dentro de cada congregación, lo principal, lo primero, lo más específico o lo que debe tener más en cuenta para todo lo que vaya a hacer de ahí en adelante es la Sagrada Biblia, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Si no tiene esto presente, se va a encontrar con muchas prohibiciones. ¿Por qué? Digo prohibiciones porque se toman de esa manera cuando no se entiende que es que la Biblia, después de nuestro Dios, su palabra es la máxima autoridad al interior de la congregación o de la iglesia. Obviamente estamos hablando de una congregación, una iglesia de sana doctrina, una congregación donde se predica a Cristo. ¿Ok? Porque hay congregaciones donde ahorita la Biblia ya no tiene autoridad, sobrepasan las tradiciones, sobrepasan la autoridad de la Biblia otras formas de pensamiento, entonces libros incluso. Eso no es así. En la iglesia de Cristo, la prima siempre la palabra de Dios. Entonces, debemos saber y entender que la santa palabra de Dios contiene todo lo necesario, todo lo que Jesucristo enseñó, todo lo que está escrito en la palabra es el manual para vivir correctamente, de manera personal y en sociedad. Entonces debemos valorar, es empezar a tomarle un verdadero valor a la Biblia. Cuando tú vas a buscar de Dios, a buscar a Cristo, te vas a congregar y tienes como prioridad la Biblia, te vas a ahorrar muchos problemas. Si tú, como persona recién convertida, llegas a la congregación, te invitan y ya tienes esto preconcebido, que la Biblia es la autoridad, no vas a cometer muchos errores. Entonces, primeramente, entender y comprender que la Biblia siempre va a ser la autoridad, que allá te vas a encontrar, no te vas a encontrar con el yo pienso, yo opino, a mí me parece. Si eso está pasando en una congregación, es sencillamente que la Biblia, la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras fueron movidas del alineamiento doctrinal de la autoridad, y ahora estamos colocando el libre pensamiento de los seres humanos como la máxima autoridad. Eso ya no es una congregación que pertenece a la iglesia de Cristo. Eso se convierte automáticamente en una secta. Entonces, esa es una forma de diferenciar una secta de la iglesia de Cristo. La secta toma como autoridad la palabra del pastor, el pensamiento del pastor, el sentimiento de un profeta, lo que dijo alguien, la tradición que se tiene en la denominación o congregación por encima de la Santa Biblia. La verdadera iglesia de Cristo, la Biblia es la autoridad moral, social, de comportamiento, es la que nos va a llevar a los pies de Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así:
pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre cada articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. En esta versión de la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. La Sagrada Escritura, la Santa Biblia es viva y poderosa. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos esa capacidad de la Biblia de ser tan poderosa, porque es la palabra de Dios, no vamos a tener o nos vamos a ahorrar muchos problemas al interior de una congregación, porque ya vamos con eso preconcebido. No nos va a dar lidia entender y comprender cuando digan, es que escrito está y así se hace y punto. Porque muchas veces hay hermanos que no tienen como ese carisma, ese amor para tratar a la persona nueva, sino que le van hablando de una vez tajante como si llevara 15 años siguiendo el evangelio. Y le dicen, es que la Biblia dice que no puede fornicar y punto. Pero no le explican con amor, venga, lo que pasa es que la fornicación es un pecado y la fornicación viene de la palabra porneia. Y esto significa todo aquel acto sexual ilícito que esté prohibido por Dios. Entonces, estás incurriendo al vivir con esa chica sin casarte. Es más, tú todavía dices que ni siquiera la amas, simplemente estás con ella por estar, estás incurriendo en un pecado que se llama fornicación y eso es un delito delante de Dios porque la Biblia lo dice así. Y hay un mandamiento bíblico que dice, no fornicarás. Es muy diferente, entonces la persona va a decir, si lo dice la Biblia, como la Biblia es la autoridad, entonces no voy a tener demasiado conflicto con eso, lo voy a aceptar de manera más fácil. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que entender. Dando como otro texto bíblico, 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esta es la palabra, santa palabra de Dios. Entonces, lo primero que yo le aconsejo a una persona cuando vaya a entrar a una congregación, alguien le dice, estoy como con ganas, tengo ese vacío existencial, nada me lo ha llenado, he trabajado duro, me he dado gustos, he viajado, pero ese vacío nada me lo llena, he tenido mujeres, he tenido lo uno, esto, lo otro, pero nada me llena ese vacío existencial. Necesito algo que me lo llene y está decidiendo seguir a Cristo. Lo primero que debes entender es que la palabra de Dios es la máxima autoridad, porque la palabra de Dios es nuestro Dios en esencia para nosotros. El Señor Jesucristo dijo, cuando Pedro le preguntaron, y Él les dijo, en las Sagradas Escrituras, a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El testimonio de Cristo, o sea, la verdad, el conocimiento, el poder conocer a Cristo está en las Sagradas Escrituras. Entonces, ese es el primer consejo. Ahora, como otro consejo, cuando tú llegas a una congregación, debes saber que estás llegando a un estilo de vida muy diferente al tuyo. Entonces, debes tener también la mente abierta, porque vas a ver unos comportamientos completamente atípicos a lo de tu persona natural, a lo que tú ves en el mundo. Y ves una forma de celebración diferente. Y hay congregaciones donde son más expresivos. Si tú vas a la costa, vas a tener unas congregaciones muy guapachosas. Las congregaciones de los afroamericanos, afrocolombianos, digámoslo así, son muy guapachosas, son muy alegres, son de mucha alegría y de mucha energía. Mientras que si tú te vas al interior del país, son congregaciones un poco más asentadas, más dadas a la palabra de Dios, al estudio, a la oración. Entonces, estos contrastes tienes que tenerlos claros. Mira, cuando digamos nosotros como viajeros o como motoviajeros, cuando vamos a ir a un lugar, nosotros investigamos, averiguamos cómo es el lugar, cómo es la comida, cómo es la cultura, cómo es esto, qué hacen, qué dicen, qué palabras son incorrectas en ese lugar que nosotros tal vez son normales para nosotros, pero ya pueden ser hasta un insulto, una grosería. Entonces, asimismo, cuando vamos a buscar de Cristo, deberíamos hacer lo mismo. Investigar un poco, saber a qué nos vamos a enfrentar, a qué congregación voy a llegar, para no llegar de pronto a juzgar, no llegar a dañar, no llegar a dañarnos nosotros también lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos haciendo. Entonces, todo esto nos va a permitir entender un poco más lo que ese otro estilo de vida diferente, cómo lo están llevando, cómo lo están pensando, cómo lo están sintiendo, cómo lo están expresando para Dios y para la sociedad. Entonces, llegar a una nueva congregación es cambiar un estilo de vida. Estás cambiando de un mundo a otro. Entonces,
tener ese presente también te va a ayudar mucho, 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 ¿cierto? Ahora, los que ya siguen a Cristo, ellos ya tienen su ritmo de vida en la iglesia, va a su ritmo, va a su ritmo. A ti te toca acostumbrarte. Cuando uno es nuevo en la congregación, tiene que empezar a acostumbrarse a ese ritmo de vida. Ahora, algo que no puedes permitir es que te absorban absoluta y totalmente. Hay personas que ya están habituadas a estar orando todos los días, a estar ministrando, a estar sirviendo, a estar en culto cada 3 y 4, 5, 6 y 7 veces por semana, pero tú no, entonces te vas a cansar. Tienes que tener también la forma de decir, vamos despacio. Ponerle un límite a la persona que te está siendo tu líder tal vez, o siendo tu mentor o tu pastor, decirle, pastor, vamos despacio, yo tengo que acostumbrarme. Es como si te llevaran al gimnasio y el instructor te dijera, hoy vamos a hacer pierna como la hace igual el que la hace hace 12 años que está en el gimnasio, y vamos a hacer pierna. No sales caminando de ese gimnasio. Al otro día no vas a ir caminando a trabajar, porque tus piernas no te van a responder. Lo mismo pasa en el evangelio. Si te cogen y te dejas llenar de actividades y de cosas en la iglesia que te van a superar, sencilla y llanamente no vas a responder, vas a llegar al punto donde vas a explotar. Entonces no te permitas explotar. Ve paso a paso, eso sí, pasos firmes, pasos de decisión firme en Cristo Jesús. ¿Listo? Otra de las cosas con que te vas a encontrar son algunos símbolos que simbolizan la relación personal con Dios y que para los de afuera son extraños. Y muchos, los que vienen del catolicismo, les va a ser mucho más extraño. Van a decir, bueno, ¿qué pasó acá? Una de esas es el bautismo. Y también la cena o la Santa Cena o la Cena del Señor, como se llama. Entonces, estos símbolos, estas cosas que se utilizan son ordenanzas que simbolizan nuestra vida en Cristo Jesús. Significa que le pertenecemos a Cristo. El bautismo. Entonces muchos dicen, venga, pero es que yo en la iglesia católica me bautizaron cuando yo era un bebé, yo ya no necesito bautismo. No, no es así. Lo que pasa es que el bautismo, según Cristo Jesús, conforme a la palabra de Dios, se debería hacer a la misma edad que lo hizo Cristo. ¿Por qué Cristo no se bautizó bebé? ¿Por qué Cristo se bautiza cuando Él ya es un hombre adulto, consciente y pensante? Para enseñarnos a nosotros que se debe hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque el bautismo es una decisión. Yo tengo que decidir, mis papás no pueden decidir por mí el bautismo, porque es un compromiso que yo quiero adquirir entre Cristo y mi persona y Cristo. Es un compromiso, es como decir, como hacían los papás de antes, los ricos, los reyes, la realeza, que casaban aún antes de nacer, ya los daban en matrimonio al chico y a la chica, y ellos ni siquiera se conocían, después ni se amaban, hasta se odiaban y terminaban incluso hasta matándose. Otros tal vez resultaba bien. Eso mismo pasa con el bautismo, es un compromiso que se adquiere conscientemente. Entonces, un bebé, ¿qué conciencia tiene de que ha hecho un compromiso real con Dios? Que ha hecho un compromiso con Cristo. Ninguno. Pero un adulto, una persona ya que tiene uso de razón, puede decidir si me quiero bautizar o no me quiero bautizar. Estoy listo, me siento preparado para dar ese paso de fe, para afirmar mi fe, afirmar mi nuevo estilo de vida. Quiero hacerlo. Hubieron personas que se bautizaron al otro día de conocer de Cristo. Otros han durado 5, 6, 7 años para hacerlo. Otros llevan 12, 13, 14, 20 años en la congregación y no han dado el paso todavía. Entonces, ¿hay de todo en la viña del Señor? Claro que sí. Entonces, el bautismo es algo que se necesita hacer a conciencia. Entonces, por eso es necesario volverlo a hacer. La otra es la cena o la Santa Cena. Esta ordenanza la hizo Cristo. Muchas congregaciones la hacen, otras la han dejado de hacer, pero es un símbolo que nos da sentido de pertenencia. Nos da sentido de pertenencia y también nos da autoridad moral. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos los parámetros para hacer la Santa Cena, hay uno de sus parámetros es que si tenemos algo contra algún hermano, tenemos que ir, dejar el pan, el vino, ir y pedirle perdón, arreglar esa situación y ahora sí venir y tomar en santidad
el pan y el vino, que es el símbolo de la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, nuestra salvación. Entonces, hay que tener también cuidado con esto. ¿Por qué? Porque al nuevo a veces lo quieren bautizar el mismo día, lo quieren poner a tomar Santa Cena y él ni siquiera entiende qué es lo que está pasando. Estuve en una congregación, lastimosamente aquella vez, donde empezaron a darle Santa Cena a todo mundo, incluso a los niños. ¿Y qué pasó acá? Cuando de un momento a otro, gente que iba por la calle salieron a darle Santa Cena, que porque todos debían adorar a Dios, que esa era una palabra profética que habían dado, y salieron a darle Santa Cena a la gente de la calle. La gente ni siquiera entendía, esta gente está loca. Algunos les tiraron las copitas del juguito de uva, otros pisotearon el pan y estaban pisoteando símbolos que se han consagrado. Entonces, haciendo que esas personas pequen de blasfemia incluso contra los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Otros los tomaron y bueno, nada, pero también estaban pecando porque no han arreglado su situación. Entonces, tener cuidado con esto, que no te obliguen de buenas a primeras. Lo primero que llegues y te digan, no, mañana bautismo, mañana se va a bautizar. Aproveche, hermano, como si eso fuera una promoción. No funciona de esa manera. Es a conciencia. Y la cena del Señor se debe hacer cuando estás viviendo una vida en el proceso de santidad, de llegar a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo conforme a su palabra. En Gálatas capítulo 3, verso 26 y 27 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Entonces, bautizarse es ese compromiso. Participar de la cena del Señor es confirmar y reconfirmar ese compromiso que tengo de que he cambiado mi estilo de vida mundano por un estilo de vida en Cristo Jesús. Lo siguiente que debemos tener y comprender, y esto no es solamente para el nuevo, es también para los que le reciben. La iglesia que recibe a veces se le olvida este parámetro y el nuevo que llega debe entender algo. En la congregación, en la iglesia de Cristo debe primar la humildad. Debemos ser humildes. ¿Qué pasa? Muchas personas llegan del mundo siendo orgullosos y vanidosos. Es normal. Muchas personas tienen un orgullo nato, nacen con él, otros lo adquieren a través de los golpes de la vida y llegan a una congregación donde también todos son orgullosos porque son más santos, entre comillas. El pastor se cree mucho más sabio, entonces es orgulloso y terminamos con una bomba de tiempo que va a explotar en cualquier momento, va a terminar en una trifulca, en una pelea y quién sabe qué más. Pero cuando no, como persona nueva entendemos y la iglesia como tal entiende y comprende que la humildad es una base fundamental en la coinonía cristiana, ¿cierto? Entendemos que esto es parte de la convivencia, no solamente dentro de la iglesia, sino aún fuera de la iglesia, nos es más fácil todo, porque vamos a ir preparados para ver la humildad de Cristo reflejada en la iglesia y vamos nosotros a aprender a ser humildes conforme a la Escritura, no conforme a mi concepto, no conforme al concepto del mundo, porque muchos tienen un concepto muy errado de humildad y creen que ser humilde es ser pobre. No, hay millonarios que son humildes. Y hay pobres que son orgullosos y vanidosos. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. El ser humilde es ser una persona servicial, que sirve a los demás. Y nuestro Señor Jesucristo no los dejó muy claro. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ese término, para los nuevos, Hijo del Hombre, es uno de los títulos que se le da a nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que está diciendo aquí, así como yo, Jesús, o yo, Cristo, yo, Yeshua, no vine para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nos está mostrando que debemos empezar a vivir una vida de servicio en la humildad, en la sencillez, en el servicio, ser capaces de poner lo de los demás junto con lo nuestro al servicio de Cristo, no anteponernos a nadie, ni sobrepasar, ni pisotear, ni dañar a nadie. Entonces, la humildad nos lleva a tener una convivencia
más amena dentro de la congregación, fuera de la congregación y en todo lugar. Recordemos que cuando venimos a Cristo es para ser mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores empleados, mejores jefes, mejores deportistas, mejores estudiantes, mejores personas para este mundo. Pero muchos parecen que se les ha olvidado esto. Los que ya son viejos de la iglesia se les olvidó y crearon su club de élite social y ya no se juntan con nadie. Y los de afuera creen que los de allá están tan dañados y que ellos son los que están bien. O sea, nadie quiere servir. Todos quieren ser servidos. Ve a los políticos. Los políticos deberían estar allá para servir al pueblo. No, ellos quieren ser las máximas autoridades, los que tienen que servirlos. Un político llega a un pueblo y quiere que le pongan como si fuera una diva de una telenovela, una diva mundial, que los atiendan de todo a todo. Eso no debe ser así, debemos servir. Santiago capítulo 4, versículo 10, dice la Sagrada Escritura: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Cuando nos humillamos delante de Dios, y ese humillarnos, vuelvo y repito, no es empobrecernos. Ese humillarnos es entender y comprender que Dios es el Todopoderoso y nosotros somos sus siervos, somos sus hijos, nosotros estamos por debajo, Él está por encima. ¿Listo? Entonces, estos parámetros nos van dando una idea de cómo enfrentar por primera vez una congregación, de a qué atenernos cuando llegamos a esa congregación, ¿cierto? Algo que debemos tener claro: si vamos a seguir la vida en Cristo, si hemos decidido esto, hay otro ítem o otro parámetro que debe ser, mejor dicho, que debemos interiorizarlo lo antes posible, lo más rápido posible, lo interioricemos es mejor. El perdón, la tolerancia y la mutua edificación son bases de la armonía para que los hermanos vivan juntos y en armonía. Entonces, el perdón, si tú no tienes capacidad de perdonar, tienes que aprender a hacerlo. Gente que dice, yo perdono pero no olvido. No, no funciona de esa manera así. Nosotros debemos tener la capacidad de perdonar a todos los que nos ofenden. Así como Cristo nos perdona nuestras ofensas. Eso está en el Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, ahí está. Que Cristo no nos va a perdonar a nosotros si nosotros no perdonamos a los que nos están haciendo daño. Entonces, debemos tener en cuenta esto muy claramente: el perdón, la tolerancia, y también la mutua edificación. Debemos nosotros, como decíamos, servir, empezar a servir a los demás, buscar cómo servir a nuestros semejantes, cómo ayudarlos a crecer. Entonces, cuando tú entras a una congregación, significa que tú vas a crecer, pero tienes que ayudar a otros a crecer. Ahora me van a poner a predicar. No, no es necesario la predicación, solo tu testimonio, tu buen ejemplo, que tú muestres lo que Cristo está haciendo en tu vida es suficiente para que otros vengan y reciban también la guía, la enseñanza, la doctrina, la salvación, la paz, la justicia, el amor de Dios, solo con nuestro ejemplo. Entonces, el perdón es algo que se tiene que hacer sí o sí. Tienes que estar dispuesto a perdonar. Para poder seguir a Cristo y poder seguir los lineamientos de la Sagrada Escritura, tienes que estar dispuesta a perdonar. Porque lo contrario te va a complicar la vida. Se te va a complicar. Porque Cristo nos perdonó todos nuestros pecados a fin de que nosotros aprendiéramos a hacer lo mismo con nuestros semejantes. Entonces debemos nosotros de ser con esa capacidad de perdón. La tolerancia, debemos aprender a tolerar. Ojo, no hay que permitir que esta palabra, como se ha pervertido últimamente con el hecho de la tolerancia, se está llevando a un punto donde a nadie se le puede decir nada. No. Tolerar no significa no hacer nada. Cuando están haciendo algo malo o algo injusto, no decir nada, quedarse callado. No. Tolerancia es llegar al punto de entender y comprender que el otro es débil y por eso lo está haciendo, y lo corrijo con amor, lo corrijo con la verdad, lo corrijo con el precepto bíblico, para poder hacer que todos sigamos y tengamos una mutua edificación y podamos levantarnos en el temor de Dios. Efesios capítulo 4, verso 32 dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sencillamente aprender a vivir los unos con los otros.
Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte de Dios. Cuando nosotros perdonamos y le pedimos perdón a Dios y la cosa se hace bien, viene un tiempo de descanso, un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición de Dios para nuestra vida. Entonces, aprendamos a aprovechar esta situación. Y Efesios 4:2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Entonces tienes que saber que cuando tú llegas a la congregación, vas a tener que soportar a otros seres humanos iguales que tú, igualmente dañados por la sociedad, injuriados algunos, otros heridos por traumas del pasado. Cuando tú vas a una congregación, si tu mentalidad es que vas a encontrar un reguero de santos perfectos, esa mentalidad tienes que cambiarla. Cuando tú llegas a una congregación vas a encontrar otras personas, al igual que tú, que tal vez empezaron un mes antes, 2 meses antes, 6 meses, 1 año, 3 años, pero no significa que lo hayan alcanzado ya. Cuando tú llegas a una congregación, encuentras personas de carne y hueso, que también están buscando mejorar su vida, mejorar su relación con Dios y avanzar en el camino de la salvación hasta llegar a estar un día en las bodas del Cordero. Entonces, si tú vas con una mentalidad de que allá todos tienen que ser santos, si alguien comete algo malo, entonces yo me voy de esa iglesia, y muchos hacen eso. No, allá hay gente imperfecta, dentro de la iglesia hay gente imperfecta, el pastor es un ser imperfecto, los de la alabanza son seres imperfectos, todos en la congregación seguimos siendo humanos imperfectos. La gran diferencia con los de afuera es que estamos buscando la perfección de Cristo, la cual debe desarrollarse en nosotros a través del Espíritu Santo y por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, allí con toda humildad y mansedumbre debemos soportarnos los unos a los otros, a fin de edificarnos en el amor, en la justicia, en el poder de Dios. Mateo 22, verso 39, dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante al primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese dicho que se dice, trata a los demás como quieren que te traten a ti, es real. Parte de la convivencia al interior de la congregación y en toda la sociedad debe ser eso. Yo trato a los demás como quiero que me traten a mí. Y ese es el mandamiento que Cristo nos deja: amar al prójimo como amarnos a nosotros mismos. Otro ítem, tal vez el último que quiero darte para no cansarte, como persona nueva, como persona que quiere entrar, debes entender que la oración es básica, es una base fundamental, es un fundamento absolutamente necesario, no es opcional. La oración y la lectura, el escudriñamiento de las escrituras no es opcional al interior de una congregación. Eso viene en el paquete. Tú quieres la bendición de Dios, quieres la salvación de Cristo, quieres la llenura del Espíritu Santo, tienes que orar y tienes que escudriñar las escrituras. Si no haces esto, no vas a poder llegar a una medida mayor de fe, una medida mayor de unción, una medida mayor de la gracia, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo Cristo nos puede dar. Entonces es muy necesaria la oración. ¿Qué es la oración? Es una forma de hablar con Dios y de prepararse para acompañar incluso a otros. Entonces nosotros necesitamos aprender a orar. ¿Cómo aprendemos a orar? Como aprendimos a hablar. ¿Cómo debo orar? Entonces debo hacer como hace la hermanita santurrona, que se pone en una posición, oh Señor. No es necesario. Habla como tú hablas. Yo hablo con Dios de la misma manera que estoy hablando con ustedes. Papá Dios, ¿cómo estás? En esta mañana quiero adorarte, quiero exaltarte, quiero glorificarte. En esta madrugada quiero hablar contigo. Tengo una necesidad, tengo un problema, tengo una enfermedad, tengo esta dificultad. Ayúdame, por favor. De esa manera hablo con Dios, de una manera fluida. No es necesario una manera litúrgica para orar. Sí, tal vez se escucha bonito orar litúrgicamente, pero la oración es básica en tus palabras. No rebusques palabras, habla como tú hablas, con tu léxico. Eso sí, no uses groserías, no uses vulgaridades. Obviamente estás entrando a conversar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con groserías no lo podrás hacer. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 dice, nunca dejen de orar. La versión Reina Valera dice, orad sin cesar. Siempre oren. O sea, la oración es de vital importancia. La oración siempre tiene que estar. Hay gente nueva que ha llegado y he visto en las congregaciones
y los veo pensar, pero a toda hora orando. Sí, a toda hora orando, porque es nuestra comunicación con Dios. Cuando yo tengo un mejor amigo, hablo con él todo el día. Me encuentro con un amigo después de varios tiempo, me siento a hablar con él y pasamos horas y horas hablando. Con mi esposa y yo hablamos todo el día. Mucha gente nos dice, ustedes andan juntos y todo el día hablan. ¿De qué hablan? Siempre hay tema para hablar. ¿Por qué? Porque para mí ella es importante, yo soy importante para ella. Entonces tenemos de qué hablar, ¿cierto? Lo mismo pasa con Cristo. Cristo es importante en mi vida, Dios es importante en mi vida. Entonces saco el tiempo, saco la parla, como se dice, para hablar con Él. Entonces, en una congregación de sana doctrina, una congregación donde es cristocéntrica, bibliocéntrica, donde Cristo es el centro y la palabra de Dios es el centro, vas a tener mucha oración. Va a haber mucha oración, tienes que prepararte para eso. Ahora, no es necesario que tú en 8 días estés listos para orar 1 hora. No, con que ores 5 minutos es suficiente. Es más bien la calidad, no la cantidad de tiempo. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho en su vida. Oren por todo. ¿Estamos felices? Oremos y démosle gracias a Dios. Por ejemplo, estoy contento. Yo llamo a mi esposa, llamo a mi amigo y les cuento. Estoy feliz, logré este objetivo. ¡Qué bien! ¡Excelente! Dios quiere que lo tengamos en cuenta. Por eso oramos. Estoy triste. Yo llamo a mi esposa o a un amigo, le digo, amigo, parcero, vea, estoy mal, ayúdame, dame un consejo, estoy así. Lo mismo es con Dios. Dios, estoy mal. Mira, por favor, ayúdame a tomar esta decisión. Vi una decisión difícil en mi vida y no sé qué hacer. Ayúdame, por favor. Ahí te lo dejo. Voy a acostarme a dormir. Dame claridad que a lo que me levante mañana tu presencia maravillosa me dé la idea, el motivo, lo que sea necesario para mañana hacer lo correcto. Eso es hablar, eso es orar con Dios en todo momento y lugar. Entonces, estas cosas es más o menos el panorama que te vas a encontrar al interior de una congregación, lo que debes tener en cuenta para empezar una vida en Cristo más tranquila. No llegar y estrellarte, no golpearte contra un muro de realidad completamente diferente. Entonces, porque a veces algunos se emocionan en la campaña evangelística y cuando llegan a la congregación, al culto, ven algo tal vez un poco diferente. Ese choque tal vez, sobre todo con la oración, les da muy duro a muchos. Pero cuando tú entiendes que la oración es la comunicación entre los hijos de Dios y su Padre Celestial, cuando interiorizas ese concepto, no se te hace difícil orar. Yo le repito, no es necesario que ores 1, 2, 3, 4 horas diarias. Si lo puedes hacer, tienes la capacidad, eres un intercesor, una intercesora y tienes la capacidad de orar 3 horas, hágale. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero por ejemplo, yo hablo por mí, yo no tengo esa capacidad. ¿Me esforzaría? ¿Puedo llegar a hacerlo? Sí, puedo llegar a hacerlo. Pero no es mi capacidad, tengo esa capacidad, no tengo tal vez ese don de intercesión para orar. Mi intercesión por una persona son máximo 10 minutos. Lo que fue. Mi oración es de 5, 10, 15, 20 minutos. Hay momentos donde tengo esa intimidad con Dios y agarro mi guitarra y me siento y me arrodillo y oro y puedo estar 1, 2 horas en eso. Pero no solamente orando, no tengo esa capacidad. Algunos la tienen. Tú poco a poco te vas a ir dando cuenta al interior de la congregación cuál es tu capacidad. Entonces, este es como una visión panorámica de lo que te vas a encontrar al interior de la congregación. Entonces así no vas a tener un choque, no vas a tener muchas decepciones, aunque como seres humanos los hermanos de la congregación te van a decepcionar, el pastor te va a decepcionar, tal vez el staff te va a decepcionar. El único que te va a decepcionar nunca es Cristo Jesús, nuestro Dios, el Espíritu Santo. Y lo que tampoco te va a decepcionar nunca es su santa palabra. Así es que, amados amigos y hermanos,
Esto es lo que tenía para ustedes hoy. Hoy lo tratamos así a grosso modo. Más adelante vamos a empezar a profundizar en cada uno de los ítems, de los aspectos, y vamos a ir viendo un poquito más de la doctrina como para los nuevos también, porque hay muchas personas nuevas que están viendo el programa y alguno de ellos me pidió el favor, dijo, por favor explíquenos, porque a mí me gustaría seguir a Cristo. Tengo otras personas que quieren seguir a Cristo, pero hay ese choque cultural, ese choque. Entonces, ¿cómo minimizarlo? Esto, unos parámetros básicos. Esto estamos hablando básico. Aquí no hemos hablado de doctrina profunda, no hemos hablado nada de eso. ¿Por qué? Porque la persona nueva llega es así, entiende así, de manera básica. Entonces, mis amados amigos y hermanos, que la gracia y la paz de Dios esté con todos ustedes, que el Señor Dios Todopoderoso me los cuide, me los guarde, y nos vemos el próximo jueves. No olvide, habrá programa, habrá capítulo cada jueves a las 8 p.m. se estará emitiendo. Decirles pues que ya no lo vamos a hacer en vivo por ciertas razones que en un video en vivo lo vamos a explicar. Entonces, por ahora, Dios los bendiga mucho. Gracia, paz y bendición. Recuerden que pueden escribir ahí en la página de Facebook o en la página de YouTube, pueden colocar sus preguntas y estaremos atentos a responderlas. Esto fue de una persona, este programa se hizo respondiendo a una inquietud, a una necesidad de una persona que vio el programa y que ve esta necesidad no solo para él, sino para muchos más. Gracias, paz y bendición. Shalom Alejem para todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús.